O sea, si queremos ganar la Copa del Rey, tenemos que dar nuestra mejor versión contra un rival muy potente. Nosotros somos los primeros en hacer autocrítica, y cuando fallamos pues nos duele. Cuando la responsabilidad no eludimos la responsabilidad que nos toca. Yo creo que el que es culé, el que quiere al Barça, quiere al Barça cuando gana, cuando pierde, en los momentos difíciles. A todos nos gustaría vivir momentos plácidos y el mundo de color de rosa, pero a veces no es así. Entonces, cuando no salen las cosas, pues te jodes, lloras y te levantas y sufres y sigues. Y intentas estar al margen de todas las circunstancias, aunque es muy difícil. Realmente, si analizamos la temporada desde el día 1 hasta hoy, han pasado cosas increíbles, cosas muy fuertes, cosas difíciles de digerir para todos. En Leo, en la figura de Leo, en lo que representa Leo para nosotros, no hay ningún tipo de duda. Que si no mete 2 goles, pues parece que no ha hecho un buen partido, y la realidad no es esa. Se viven diferentes. Sí, se viven diferentes. Eso es una realidad, ¿no?